Bueno, estaba a punto de desmayarme, pálido, sin poder hablar, es pues un problema en el corazón. Y mi mente se expandió. Quiero paz y quiero tranquilidad, pero para eso tengo que defenderlo. El experimentar eso fue como algo muy loco que empezó a cambiar muchas cosas en mí. La buena, my dogs. Mi nombre es Juan José y con mi parcerísimo Juanda tomamos la decisión de empezar con este proyecto para mostrarles un poco de que se pueden hacer nuevos caminos. Esto es La Mente Podcast. Bueno, mis perros, para este nuevo capítulo vamos a tocar un tema aquí con Juanito, con Juan José. Vamos a tocar un tema que ha sido bastante escuchado y tratado en los últimos tiempos, pero a veces no lo suficientemente bien escuchado. Y es el tema de la ansiedad. Yo sé que en nuestro medio y en el medio de ustedes han escuchado de alguien cercano que ha sufrido tal vez de una crisis de ansiedad. En este caso, yo, Juan David, la ha experimentado y mi parcero Juan José también, entonces queremos como hablar un poco del tema. Entonces, Juanito, ¿qué se dice? Parcero, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Todo bien, Juanito. Bueno, Juanito, cuéntame cómo fue tu experiencia cuando experimentaste como esa crisis de ansiedad. ¿Qué sentiste en ese momento? Parece mi primer crisis de ansiedad fue hace más o menos un año y medio atrás. Eso fue, estaba trabajando, ya había empezado pues con el tema de January, había cambiado digamos que había cambiado de varias empresas y pasé a una empresa en la que estuve por una semana, como una semana, 2 semanas, y en uno de esos trabajos estaba trabajando con un señor, él es polaco. Parece una excelente persona. Es una persona muy interesante, todo muy agradable. Y me estaba haciendo 2 días como muy a menos por eso y me sentía muy bien. Extraño, pero también por otro lado tenía muchas cargas laborales, también porque estábamos empezando con otro proyecto. Y esos días estuve realmente como también por ese lado un poco cansado. Entonces cuando tuve esa ansiedad ese día, yo estaba con él. Entonces Estabas trabajando en ese momento. estaba trabajando en ese momento. Así es, entonces... ¿Cuál fue la primera sensación o en qué momento sentiste algo extraño en tu cuerpo? Porque es algo inusual. Parce, yo me agaché a recoger, no recuerdo qué la verdad. Sentí dos pulsaciones, la recuerdo bien, 2 pulsaciones muy fuertes que me dieron el pecho, pero fue una sensación como de dolor, pero de un dolor pasmado. Ni siquiera me pude tocar, simplemente como en los 2 chuzones y literalmente solo sentí un escalofrío que me recorrió Sí. y solo sentí que empecé a sudar. Ok. Me quedé quieto, fue una sensación muy rara porque sentía que el corazón me latía muy fuerte, pero como una sensación de que no latía, de que no la sentía. Sí, como una taquicardia, pero en realidad no sientes que está latiendo, sientes que las frecuencias bajan, ¿no? Exactamente, Pero en realidad tu corazón se sienten muy lentas. Sí. Pero lo siguiente que sentí fue que intenté decirle al señor que me sentía mal, pero no podía hablar. Literalmente la voz no salía y no podía ni siquiera gesticular, no podía mover la lengua, me sentía totalmente paralizado y solamente mi foco estaba solamente en las sensaciones que sentía en mi cuerpo de sudor y ese como bajón que me dio, como si me empezó a doler la izquierda del brazo, me empezó a doler la izquierda del brazo, parce, se me entumió, por eso me dio como más sensación de que hubiera sido como algo en el corazón. Sí. Entonces, parce, no sé cuánto tiempo la verdad habrá pasado que yo estuve quieto, pálido, sin poder hablar. El señor recuerdo que me decía, Juan, ¿estás bien? Juan, ¿estás bien? Cuando ya fue que pude medio hablar, tras de que hablar inglés es duro, ahora sí, pero digo, pero sí, parce, se me hizo un poco complicado como comunicarme con él, pero le dije que me sentía mal y que me iba a ir. Sí. Y me bajé y ahí fue cuando ya no sé ni perro. Ya. Bueno, después de que tú me llamaste, me comentaste que de pronto querías ir al médico. ¿Fuiste al médico o qué medida tomaste? Porque bueno, por ejemplo, a mí cuando me pasó en una de esas ocasiones yo me fui para el hospital. Bueno,
Parce, realmente, yo lo llamé a usted me dijo, parce, ¿cómo está? No sé qué. Yo le dije, parce, todo bien, me acabo de pasar esto y esto y esto, pues porque yo ya sabía que usted también le había ocurrido una crisis. Y yo tuve dos como pensamientos, o es un ataque de ansiedad, o, parce, o es un problema en el corazón. Tuve esas dos, y pues descarté la primera, que fue como la más fácil para mí descartar en ese momento, que era llamarlo usted. Sí. Una persona que ya me había hablado muy poco del tema, pero me habías hablado y yo no sabía nada sobre el tema antes. Ajá. De nada, bueno, muy poco, pero No todavía habías nada. experimentado en Ni tu vida. experimentado, ni leído, porque en mi entorno, hoy en día lo comprendo, está muy satanizado el hecho de que nosotros expresemos tantos sentimientos como emociones. Sí. Y otra cosa es que eh, no nos gusta aceptar que a veces sufrimos una ansiedad crónica, porque eso pasa. Hoy en día tenemos tanto estrés que en algún momento tenemos algún reflejo ansioso, sea como el movimiento de nuestras piernas, nuestras manos mientras estamos quietos. ¿Cómo descartaste tú entonces que no era un problema en el corazón? Parce, pues ahí, después de que terminé de hablar con usted, me quedé en el lunchroom por unos cuantos minutos, como por otros 15 minutos. De ahí me fui a donde el señor con el que estaba trabajando. Le comenté que estaba enfermo, no sé qué. Me dijo, pues si quieres, vete de una vez al hospital. Si, ¿qué tal sea algo? Yo le dije, no, yo termino mi jornada laboral y voy al hospital. Todo vicioso. Sí, perro, pues uno dice, como siempre ese pensamiento, ¿no? El dinero primero. Ese pensamiento que, bueno, de a poco fui modificando, pero en ese tiempo estaba muy el tema del dinero primero, entonces esperé a terminar mi jornada laboral y de ahí salí y me fui para el hospital. Recuerdo que fue al hospital de Canterbury a preguntar, ese es público, pero me cobraban por solamente un examen. Sí. O sea, tanto por la consulta como un examen, y pues yo había ido al hospital antes y no me habían cobrado, pues porque cuando es una urgencia el seguro nos cubre un poco, estando acá en Australia. Entonces, de ahí me cobraban, entonces fui a la segura, me fui al hospital de San Vincent. Ya, sí. Fui allá me atendieron fijo, parce, claro, como 5 o 6 horas, y de ahí me hicieron exámenes médicos. Esperé un poco de tiempo, pero me los dieron, y todo estaba bien, Y todo estaba normal. todo estaba bien. Ahí descarté que no era nada del corazón, el señor me dijo que habría sido de pronto una carga de estrés. Sí, y te aseguro que mucha gente que nos va a estar escuchando se va a identificar contigo. Por supuesto. Bueno, después de ese suceso, cuando experimentaste esa ansiedad, y bueno, tú fuiste consciente, ¿no? Tú dijiste como, bueno, puede que sí sea como una crisis de ansiedad por una carga de estrés. Tú razonaste y dijiste, bueno, sí pudo haber sido eso. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué perspectiva cambiaste acerca de ti, de tu entorno después de que te pasó ese suceso? Desde ahí se fortaleció un proceso muy lindo que empecé ya hace un par de años, que fue empezar a realmente establecer un concepto de amor propio. Cuando me vi en esa situación que realmente sí me había asustado, chucha, me asustó, ¿sí? Sí. Tanto emocional como físicamente. Entonces en ese momento yo dije, parce, de verdad, ¿qué es? Ahí empecé a investigar un poco y empecé a descubrir como algunos factores que pueden contribuir a que hagan o bueno, pasen ese tipo de cosas. Sí. De empezar a ver un poco más del tema, pero pues loco, ¿qué cambió de mí? Despertó un área en mi vida que no conocía, que no había necesitado conocer, pero que es más común de lo que realmente parece. ¿Qué cambia en mí? Me volví una persona más empática. Empezó mi proceso de convertirme en una persona más empática, porque me di cuenta que realmente el apoyo social es, diría yo, casi necesario en ese tipo de procesos. Sí. ¿Sí? Y con tolerancia, teniendo ese sentido de, digamos, siendo sensato de las cosas, ¿sí? Parce, a abrir, a escuchar, ¿sí? A veces a ponernos en los zapatos de los demás para
tomar algunas decisiones, bueno, Literalmente, cosas. sufriendo la ansiedad a uno se le expande un poquito más el mundo, Sí. porque uno empieza a entender a esas personas que hablan del tema, que lo han sufrido y que de pronto en algún momento nosotros decíamos, no, eso es puro show, puro espectáculo, pero es real y de hecho es algo muy normal hoy en día, ¿no? Parce, de hecho lo es. Cuando empecé con el tema de la investigación un poco como para saber, el mayor de los miedos de nosotros es lo desconocido. Y nosotros tenemos miedo a la ansiedad, a la depresión, digamos, a algunos otros temas, a veces por ignorancia, ¿sí? Ujú. Y tenemos muy satanizadas muchas otras cosas, el tema de los tatuajes, que bueno, eso también se puede tocar luego, pero bueno, muchas cosas que realmente tienen un trasfondo científico, psicológico, ¿ya? Ujú. Entonces, si lo vemos desde esa parte, se ven muchas áreas de por qué puede ocurrir y de por qué hoy en día es tan usual, no diría normal, pero sí común, Sí, ¿sí? A que hayan personas con esos síntomas. Eh, Eso, parce, ¿qué más cambia en mí? Parce, algo muy importante en mi vida, me ayudó a tomar una segunda opinión y buscar una alternativa de la perspectiva que tenía hacia el dinero, exacto. hacia la economía. Veámoslo más un poco más el lado económico que dinero. Ok, ¿cómo cambiar tu punto de vista? Totalmente. Entonces, y ahora que lo pienso, también y de hecho eso le había escrito, pero eso que se me acabó de ocurrir, me acaba de surgir, que me ayudó a ponerme un objetivo, que es mi objetivo, que todos ustedes, todos lo saben, Ujú. que es, quiero paz y quiero tranquilidad, Así es. ¿sí? Y las acciones que tome es para buscar a consecuencia eso. Eso cambió en mí. Quiero paz, quiero tranquilidad. Empezaste a dirigir tu atención a lo que realmente es importante, porque pues creo que eso es lo más importante, no mentira, no creo, estoy seguro de que es lo más importante, estar tranquilos y le damos demasiado valor al dinero, es bueno, lo necesitamos, pero tenemos que entender que es una herramienta porque puede ser un arma de doble filo y puede estarnos afectando psicológicamente y emocionalmente y pues bueno, a partir de eso, el cuerpo sufre demasiado y podemos, bueno, la ansiedad y esas crisis de estrés pueden ocasionar bastantes daños en el cuerpo, ¿no? Parce, sí. Y pues, digamos que entra el tema bueno, ese fue, digamos que, mi objetivo que me coloqué después de haber pasado por esa situación Sí. tan pesada, pero ¿Cómo empezaste a cambiar la perspectiva del dinero? O sea, sabiendo, ¿cómo lo veías antes y cómo lo empezaste a ver después de que pasó esto? parce, lo veo como veo, bueno, muchas cosas en mi vida, como herramientas, ¿sí? Una herramienta de intercambio. Tú cambias tiempo por trabajo y el trabajo te da dinero. Ujú. Cambias tiempo por inversiones y las inversiones te dan dinero. Ujú. Todo lo que tú buscas afuera, de trasfondo tiene el dinero. Sí. Pero tú comienzas a darte cuenta de que puedes manejar una economía sin dinero. Ujú. Sí, es solo parte de ella. Una economía también se puede manejar con favores, Así es. contratos, ayuda mutua. Es otro tipo de intercambio. Intercambio tiempo por aprecio. Yo lo veo así. Claro, porque es que así Intercambio es. amor por respeto. Y ya uno no está intercambiando dinero por bienes y más Claro, bienes. es parte de una economía, es parte de. Indispensable, por ahora lo es, pero es indispensable. Pero también es indispensable para manejar el dinero, es tenerlo como una herramienta más. Una herramienta también puede ser, exactamente, una herramienta puede ser comunicar asertivamente, otra herramienta es el dinero, pero yo puedo tener dinero, pero otra herramienta que se puede compaginar es esa comunicación con Sí. él mismo y con el entorno, porque Uno es consciente, empieza a ser consciente de lo que puede hacer con el dinero y empieza a dirigir eso que uno quiere hacer
para que le dé tranquilidad a uno. Sí. Ya no Sí. es despilfarrar, comer basura. Sí, pues. De hecho, pues no, eso ya depende igual de la perspectiva de cada persona. Y yo creo Sí. que ahí fue donde también fue como mi primer base de lo que empecé a preguntarme a mí, que es, ok, quiero paz y quiero tranquilidad, pero para eso tengo que definirlo. ¿Qué es paz? ¿Qué es tranquilidad para mí? Ok, y que es... Y ahí, parce, de ahí empecé el tema también de la conexión con la naturaleza. Empecé el tema de, pues, mis zapaticos de marciano, como muchos dicen, Ujú. pero empecé a tener más contacto con mi entorno, con mi ser. Parce, empezaron muchos procesos en mi vida que me empezaron a llevar al gusto que yo quería, que es lo que hoy defino paz y tranquilidad. Y si te das cuenta, son herramientas, usaste herramientas, Sí. como estar en la naturaleza, salir a caminar a la naturaleza, meditar, ser consciente y ser consciente que el dinero también es una herramienta. Y todo hace parte de un ciclo para hacernos felices. Ahí es donde también entra el tema de verdad lo importante que es el buen manejo del dinero en la economía. Uy, creo que ese tema vamos a tocarlo en un podcast con un contador que conozca. Fácil, sí. Claro que sí. Pero entonces, parce, regresando al tema, listo. Tú también tuviste una crisis de ansiedad. Unas cuantas. Qué perro. Estoy vivo de milagro. Casi me llevas, Chuchito. Bueno, sí, sufrí unas crisis de ansiedad. Mi primer crisis de ansiedad fue en la boda de mi hermano. Entonces, yo vivía en Medellín y viajé a Bogotá para la boda de mi hermano. Y en el momento de la boda, cuando lo vi a él antes de entrar a la iglesia, me emocioné mucho. Porque hace mucho no los veía como todos reunidos. ¿Hace cuánto tiempo? Uf, parce, no me acuerdo, pero por ahí año y medio y para mí eso era bastante hasta que llegué a Australia. Bueno, así acostumbrado a que allá en Colombia, Sí, claro. En Colombia era un vuelo y nos podíamos reunir súper fácil. o parchadito la mañanadita. Exacto, una manejadita acá, nosotros. Uy, nada, cruzar por selva, irnos en lancha, de avión, Es que eso de submarino. eso de irse a Estados Unidos por el hueco, eso es pa' perras. Pero Lleguen a Australia. Bueno, el caso es que yo lo vi a él también pues en su trajecito y ahí todo bonito y yo me emocioné, lo vi, me puse muy contento, pero mi corazón empezó a mí. Ta, 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 ta. Bueno, yo entré a la iglesia cuando yo era caballero de honor. Hermoso. caballo. De honor. Caballo de honor. Hermoso. Me veía precioso, o sea, con mi traje. Mi corbata. pingüinito? Ah, sí. ¿De qué era? ¿Qué color era? Era la corbata roja. Usted. Y el traje negro. Sí, camisa blanca. Uy, yo me acuerdo después de la crisis parecía era un borracho. Que yo con la corbata así, la camisa así descubierta. Sudado. Literalmente, no sé. No sé. La verdad, porque no sentía nada. No sé, pero no tenía pantalón. Pero no sé qué pasó. Creo que sí estaba borracho. Bueno, póngale cuidado. Entonces, cuando entró la pareja, bueno, entró el marido, mi hermano, y después entró la novia, y yo, ay, tan bonitos, y me emocioné más, y mi corazón latía muy rápido, y yo dije, Virgen del agarradero, agárrame a mí primero, ahí te voy. Ahí te voy, San Pedro. Ahí te voy, San Pedro. Y dije, uy, parece que me está pasando, tengo mucho calor. Tenía, sentía mucho calor. Acá está haciendo bastante calor. Pero bueno, sentía más calor, sentía mucho calor y pues estaba entrada, entonces me desapunté la camisa un poco acá arriba y me desabroché la corbata y traté de respirar y no podía respirar. Y yo, virgen, me salí de la iglesia y volví a entrar y dije, yo me pongo. Mentira. Me salí de la iglesia. Entonces yo me salí de la iglesia y me sentía muy mal, parce. Me sentía súper mal y no podía respirar. Entonces lo que hice fue que entré,
le escribí a mi tía que ella sabe acerca del manejo, pues como de ese tipo de situaciones. Y no me contestó, pero mi primo estaba al lado y le empecé a escribir a mi primo hasta que él vio el celular. Yo vi que él vio el celular y le envié un mensaje diciéndole que le dijera a mi tía. Esto es un enredo. Que le dijera a mi tía que tenía una crisis de ansiedad. Sí. Entonces salimos de la iglesia y ella me abrazó y empezamos a hacer unos ejercicios de respiración, pero yo no podía respirar y tenía el corazón a 1000, en serio, era muy rápido y lo sentía. Usted lo sentía rápido. Yo lo sentía en todo el cuerpo y súper duro, Ok. súper duro. Y bueno, estaba a punto de desmayarme y así duré toda la ceremonia, me perdí toda la ceremonia. Como a mitad de ceremonia salió tu mamá, tu madre, tu mamá. Ella también, pues, es una mujer muy sabia y me ayudó mucho en ese momento. Entonces, bueno, se terminó la ceremonia, no hicimos como, pues, una alerta porque estaba mi hermano casándose. Entonces, se acabó la ceremonia y yo seguía, pues, bueno, ya estaba más estable porque yo no podía ni hablar, llegó un punto en el que no podía caminar. Ya estaba un poco más estable y bueno, seguimos como a la recepción, a la fiesta, al foforo. Y yo no entré obviamente porque me sentía súper mal y todavía tenía ese corazón a 1000, lo tenía a 1000. Entonces yo me fui para la casa de mis padres, me estaba quedando allá y me acosté en la cama de mi hermana. Y parce, empecé como a pensar acerca del tema. En serio, hasta llegué a pensar como, Diosito, sálvame. You better real. Pero se lo aseguro, pasé por mi mente. Se me pasaron una cantidad de cosas por la cabeza, incluso eso, de decir como, Diosito, si me salvas de esta, te juro que me vuelvo tu más fiel seguidor. El caso es que nada pasaba, mi corazón seguía súper rápido y lo que hice fue empezar a buscar meditación por YouTube, porque hace mucho tiempo como que había intentado hacer una meditación, no recuerdo ni por qué, pero hace mucho tiempo. Entonces me acordé y empecé a meditar. Y empecé a meditar y a meditar y a meditar. Y empecé con meditación guiada y después empecé a meditar por mi propia cuenta. Y entré en un estado de meditación profunda, creo yo, y mi mente se expandió. En el momento en que estabas sufriendo la crisis de ansiedad. Sí, Ok. yo empecé a meditar para salvar mi ¿Qué vida. pensaste en ese momento? ¿Cuál fue la meditación que hiciste así en breves palabras? La verdad no recuerdo, era como meditación para relajarse, para bajar la frecuencia cardíaca. Con la que encontraste en YouTube. Sí, Ya. o sea, lo primero así que me sonó como que me daba tranquilidad con musiquita. Entonces empezaba a respirar. Hice ejercicios de respiración, medité y mi corazón empezó también a bajar sus pulsaciones. Yo sentí como mi cuerpo empezó a dejar de vibrar porque yo sentía las frecuencias cardíacas muy altas. Y empecé a tener como visiones, empecé a experimentar fractales, empecé a experimentar muchas cosas que no había experimentado antes. Y de hecho, antes de eso llegué a experimentar cosas como paranormales, pero el experimentar eso fue como algo muy loco que empezó a cambiar muchas cosas en mí. Medité ya después hasta quedarme dormido y al siguiente día me desperté y yo era otra persona. ¿Y qué inventé, mi perro? Parce, demasiadas cosas. El primer cambio que yo percibí fue que me volví mucho más sensible a mis emociones, a mis sentimientos. ¿Más sensible, perceptivo? No, Ok. yo era muy frío, demasiado. Ahora eres caliente. Soy cálido. Yo era muy frío y empecé a sentir las emociones pero muy fuertes, weón. Demasiado fuertes. El miedo lo empecé a sentir mucho más fuerte. El extrañar a mis personas cercanas las sentí también más fuerte. Extrañar mi casa estando en Medellín cuando estaba ahí en Bogotá.
Fue una combinación de emociones muy fuertes, demasiado fuertes. Bueno, ese mismo día me dio otra crisis pequeñita que controlé, parce, respirar. Yo aprendí a respirar ese día, a la mar. Bueno, el siguiente día volaba yo para Medellín y tuve una conversación muy buena con el tipo del Uber, el que cogió para el aeropuerto. Y empezamos a hablar cosas bacanas, cosas que realmente sirven para la vida. Como, Empezamos a hablar acerca del estrés porque le comenté cómo, pues lo que me había pasado. Yo ya era consciente de que había sido una crisis de ansiedad. Yo lo asocié, en ese tiempo de pronto era muy escuchado y cuando me ocurrió lo asocié enseguida con una crisis de ansiedad. Y de hecho lo asocié de esa manera como para decir, no estoy enfermo, voy a estar bien, no me voy a morir, y bueno. Entonces empezamos a hablar acerca del estrés y de las cosas que son realmente importantes en la vida y cómo realmente disfrutar el momento, disfrutar la vida. Por más mal que sintamos que va nuestra vida, si tenemos problemas económicos, en serio, vale la pena buscar la manera de ser felices, porque esta vida es una experiencia, sea como sea que vayamos a partir de este plano, vale la pena cuidar nuestra felicidad y realmente disfrutar. Esa conversación en mí nutrió una parte bastante importante que empecé a experimentar a partir de ese día. Y fue empezar a ser consciente y dirigir mi atención a mi día a día. Tratando de no estresarme mucho, por supuesto, empecé a usar la meditación como una herramienta. Pero primero la empecé a usar para salvar mi vida, porque no fueron las únicas crisis que sufrí. Sufrí bastantes crisis más. Porque mi cuerpo estaba demasiado cargado de estrés. Yo era puro estrés en ese momento. Muchas cosas estaban pasando en mi vida. Bueno, la boda de mi hermano, tenía demasiado trabajo, me iba a cambiar de casa, no encontraba casa. Bueno, muchas cosas se acumularon y todo eso detonó esa crisis de ansiedad y de ahí en adelante una serie de crisis. Entendí que tenía que bajar mis niveles de cortisol para que no siguiera sufriendo esas crisis. En una de esas crisis me dio tan fuerte que fui al hospital. Parce, fue una sensación horrible porque me estaba desmayando y yo estaba solo en mi casa. Bueno, llamé a un tío, llegó como a la hora. Llegó al rato y me llevaron al hospital, me llevó al hospital. Y pues ya mientras esperaba en la sala de espera, bueno, me pasaron al triage súper rápido para que... Y la enfermera me dijo, qué guapo es. ajá, me dijo, eres hermoso. Y yo le dije, dime algo que no sepa. Bueno, tienes ansiedad. Eso también lo sé. Ella me dijo, me dijo, bueno, lo que te ocurrió, me tomó los signos vitales, estaba todo bien y me dijo, mira, lo que te ocurrió fue una crisis de ansiedad. Y yo le dije, sí, mira, he estado como, anterior a eso, he estado como sufriendo unas crisis de esas y esta me dio como muy duro y me dijo, mira, yo te puedo dejar aquí en el hospital, pero lo que va a pasar es que el doctor te va a revisar, te van a hacer un TAC para revisar tu corazón y va a salir bien, porque eso es como una fotografía, creo que sí es un TAC. Bueno, me corregirán en los comentarios. Y bueno, el caso es que en ese momento mis frecuencias cardíacas ya estaban normal. Entonces me iban a hacer un examen, me iban a decir que estaba normal y me iban a medicar. Eso me dijo la enfermera y me dijo, depende de ti. Y yo sí te dije de una, yo no me debo medicar y me fui. Y seguí entendiendo mi ansiedad. Tuve que empezar a convivir con ella. Fue un proceso súper difícil porque cualquier cosa me alteraba y no me ponía irritable, no me enojaba ni me sentía estresado, sino mi corazón empezaba a latir súper rápido. Y de hecho, era demasiado sensible a cualquier emoción, cualquier emoción. Entonces, eso alteraba más mis frecuencias cardíacas, fuera felicidad, fuera lo que fuera.
Dejé de entrenar, dejé de hacer muchas cosas por miedo a repetir ese suceso. Dejé de evitar como cosas que me alteraran y empecé a usar la meditación para que no se me volviera crónico. Y yo mismo tomé la decisión de cuando yo salí del hospital al siguiente día, yo llamé al médico para pedir una cita con la psicóloga. Fue la primera y única vez que fui a un psicólogo y yo mismo tomé la decisión. Muchas personas a las que les conté en ese momento me dijeron como, sí, será necesario. Y yo pensé, de hecho me pareció muy sabia la decisión que tomé y dije, eh, puede que no sea necesario, pero él es profesional y sabe de estos casos. Me dieron una cita con el psicólogo, pero años luz después, pero también me dieron una cita general. Entonces yo fui a la cita general, me revisaron, me hicieron muestras de sangre, me hicieron exámenes y todo estaba bien. Entonces, cuando llegó ya el momento de la cita con la psicóloga, yo ya había empezado a averiguar del tema y yo ya me había vuelto casi que un experto. Yo todos los días leía acerca de eso porque yo tomé la decisión de que eso no se me iba a volver crónico. Empecé a meditar, empecé a tener prácticas más saludables en mi día que me alteraran menos, empezaba a darle más valor a las cosas que realmente importaban y trataba de reducir el estrés al 100%. Entonces usaba mucho la meditación. Cuando fui a la psicóloga, pues ella me escuchó, literalmente le hablé así, le conté la historia como te la estoy contando a ti. Y le comenté que había empezado a meditar y que realmente yo sentía que estaba manejando muy bien el tema. Ella me dijo que no me podía prescribir como ansiedad porque veía que estaba manejando muy bien el tema, pero que me podía recomendar seguir viendo de pronto un psicólogo aparte porque ya la EPS no me iba a cubrir eso. Por lo que ya no era... Ya no es como parte de urgencias. Ajá. Entonces, bueno, ahí quedó el tema, pero ella me dijo que siguiera así, que siguiera meditando, que era una gran herramienta. Y empecé así. Y empecé a meditar bastante todos los días y lo hice parte de mi vida. Entonces, la meditación llegó a mi vida gracias a la ansiedad y empezó a hacer más cambios en mí. Los primeros cambios fueron como esa sensibilidad emocional, como realmente mi conciencia se expandió a que yo tengo también emociones y las debo sentir, son naturales en mí. Y o expresar. O expresar, exactamente. Que es demasiado lógico, porque pues a la final tenemos muchos años de evolución y comunicándonos es que hemos llegado hasta donde estamos literalmente, de una u otra manera. Y el caso es que la meditación se volvió parte de mí y empezó a agregar más cosas, me empezó a hacer más consciente, me empezó a incomodar un poco más a conocer de más herramientas, como la respiración, de entender la respiración y su importancia. Y me pasó básicamente lo mismo que a ti, me cambió la perspectiva acerca del dinero. Gran parte de mi carga de estrés hacía parte de ese tema del dinero. Y creo que es muy común hoy en día porque pues estamos acostumbrados a eso, ¿no? A producir, producir, gastar y gastar, pero estamos siempre preocupados porque tenemos que producir. Y empecé a darle una perspectiva un poco distinta. Dije, bueno, tengo que empezar como a vivir y no dejarme estresar por conseguir el dinero, porque bueno, en el momento estaba trabajando con una carga laboral súper fuerte, pero trataba como de despreocuparme un poco de esto. Después la empresa se acabó y yo dije, me voy para Australia. Y me fui para Australia. Me vine para Australia. Llegué aquí a Australia y bueno, llegué aquí a este país que empezó a enseñarme mucho más. Y
La ansiedad fue un cambio de vida, como un punto en mi vida que empezó a marcar un cambio súper profundo en todo mi estilo de vida. ¿Podrías considerar ese ataque de ansiedad o esos ataques como otra herramienta? Sí, de hecho yo siempre he dicho que la ansiedad es un superpoder que hay que saber manejar, porque realmente si estamos dispuestos a saberla manejar, tenemos que ser conscientes de que existe y de que está en nosotros si la estamos sufriendo. No es hacernos amiga de ella, pero sí es saber convivir con ella y darle la vuelta. Como decir, toda esta energía que se está acumulando en mí y me está causando estas crisis, puedo darles la vuelta y las puedo hacer a mi favor. Puedo transformar esa energía en energía que me nutra. Y a partir de eso, mi mente se empezó a expandir y empecé a ser consciente de muchas cosas porque en serio me despertó la mente de una manera increíble. Tanto así como del hecho de estar viviendo en automático y no me había dado cuenta que estaba era viviendo para trabajar y trabajando para vivir. Ujú. Cuando pues el trabajo obviamente tiene que ser una parte de nuestra vida, pero tenemos que sacar tiempo para nosotros. Priorizar. Priorizar, de hecho, exacto, porque esa es la manera en la que nosotros cuidamos nuestra paz mental también. Porque solo trabajo, trabajo y trabajo y querer conseguir nos va a llenar poco a poco de estrés. No a todos por igual, pero sí nos puede estar como estresando en cierto punto. Entonces, ese tipo de cosas empezaron como a hacerse a un lado y empecé a ver cosas súper importantes en mi vida de las que no me fijaba, como el hecho de yo ponerme a cocinar. Siempre me ha gustado cocinar, pero realmente ponerme a cocinar sin pensar en el afán de necesito tiempo porque necesito descansar para ir a almorzar, digo, para ir a trabajar mañana y poder descansar, sino empecé a apreciar momentos conmigo mismo, literalmente, ni con el celular, ni con alguien más, sino empecé a apreciar el tiempo conmigo mismo, que fue una de las herramientas más importantes que se empezó a despertar en mí, porque yo vivía solo. Entonces, ese tiempo que tenía conmigo, que era todo el tiempo, porque pasaban días en los que yo trabajaba remoto y cuando estaba muy ocupado literalmente, pues yo no salía y me la pasaba era trabajando todo el día. Y empecé a salir de ahí. Empecé a apreciar salir a caminar 15, 20 minutos cerca de un espacio natural, respirar. Empecé a apreciar la meditación y la paz que me da temas como el yoga, disfrutar arte que a nosotros nos guste, experimentarlo si nos gusta dibujar, hacerlo, pues sacar 15, 20 minuticos, le regalamos tiempo al celular y a las pantallas más que a cualquier cosa, podemos hacerlo también con nosotros. Y eso empezó a cambiar en mí. Empecé a disfrutar el tiempo conmigo y empecé a invertir ese tiempo también en mi propio crecimiento personal. En ese punto empecé a conocer cosas nuevas. Mi mente se empezó a expandir más y más y más. Y empecé a entender muchas cosas. Y entre ellas empecé a aprenderlas. Cuando llegué aquí a Australia, aprendí mucho de Juanito acerca de la nutrición. Y me di cuenta que va de la mano con esa paz mental. Porque, bueno, Juanito es el experto. Él sabe que la nutrición hace parte también de nuestro estado emocional y mental. Pues, parce, no soy experto, pero tengo conocimiento un poco sobre el tema. Cuéntanos por qué tienes conocimiento acerca del tema. Parce, porque era gordito. Esto me empezó hoy. Era gordito. Era gordito y bueno, pasaron situaciones en mi vida que me hicieron
tomar la decisión de empezar también a conocer mi cuerpo. Realmente ese fue más Te empezaste a manosear. mi, más mi motivación para llegar a ello. Em, pero bueno, básicamente parte también de ese pues, proceso de amor propio fue que me llevó al tema de empezar a aprender sobre nutrición y bueno, otras áreas también. La calidad de alimentos también que consumimos. Claro, parce, porque a la final pues tenemos en cuenta de que el mayor porcentaje de serotonina que producimos sale pues de nuestro intestino, pero de la microbiota. De la microbiota, de la famosa microbiota de Juanito. Pero bueno, básicamente ahí es donde entra el tema de somos lo que comemos, pero igual también estamos ingiriendo información todo el tiempo. Así es que literalmente es un conjunto de todo que va conectado. Tanto nuestra paz mental y nuestra responsabilidad para controlar nuestros pensamientos, saber manejar nuestras emociones, alimentarnos bien, Hasta el hecho de cuidar nuestro cuerpo. tener cuidado cuando lo que estamos sintiendo cuando estamos comiendo. Hasta esos pequeños factores pueden influir en la digestión, pueden influir en cómo tú percibes la comida, en la sensación de hambre, de si estás satisfecho. Parce, pero bueno, entonces te hago esta pregunta. Mi perro, ¿qué consejo o qué opinión, qué perspectiva, qué puede decirle a la audiencia? Acerca de la ansiedad, bueno, yo voy a agregar algo muy importante y es que esto es demasiado común. En serio, esto no lo están sufriendo solo ustedes. Sé que hay mucha gente que está sufriendo esto. Hay muchos de ellos que son conscientes, otros no lo quieren ser. Pero lo importante de esto y de este proyecto es que hablemos, que podamos escuchar a la gente y podamos ser un apoyo para esas personas. Entonces, háblenlo, sean conscientes de ello y trabájenlo, porque nuestra felicidad es responsabilidad de nosotros. Y hay muchas herramientas para empezar a experimentar esto. Entre ellas, hablarlo como lo empezamos a comunicar con Juanito. Parce, y no solamente conmigo, de hecho, la herramienta de la comunicación ha sido vital estos días para nosotros. Sí. En conocer otros mundos, o sea, otras conciencias, otras cabezas. La comunicación, entre comillas, asertiva que hemos tenido con ellos ha sido importantísima. Entonces, socializar, hablar, comunicar, darnos cuenta de muchas personas, como acabas de decir, no son conscientes de que tienen algún tipo de ansiedad, ¿sí? O de depresión, o de sentimientos raros. Pero cuando uno les toca el hombro y les dice, parce, estás bien, estás un poco frustrado hoy, ¿qué tienes? Cuando uno se gana la confianza de las personas y comienzan a abrirse y comienzan a ser escuchados, parce, se ve en el cambio. Se ve el cambio y literal en unos días cuando una persona tiene algo acumulado de pronto y se lo suelta a alguien y es bonito como ver que escuchando a las personas se abren. Realmente las personas que se quieren sentir escuchadas. Así es. Hay diferentes formas de comunicación, hay diferentes formas de comunicación, pero pues digamos que esa es importantísima. Realmente sí. O sea, compartirlo es bastante importante. Así que, en serio, no están solos. La ansiedad no te va a matar. Créeme. La ansiedad no te va a matar y tú puedes controlarla. Toma esa decisión. Toma la decisión de controlar la ansiedad y que no sea la ansiedad que te controle a ti. Porque podemos llegar a ese punto que evitamos hacer muchas cosas y evitamos vivir por miedo a la ansiedad. Sí. Y bueno, hay un trasfondo de esa ansiedad y todos la podemos sanar. Aquí estamos nosotros para escuchar. Y para sanar hay que buscar. Hay que buscar, hay que escribir, hay que pensar, hay que hablarnos, hablarnos. Y comunicando, hablando, tú mismo también te escuchas. Y hay veces que escuchas conceptos que tú nunca habías pensado y te das cuenta cuáles son. Y dices, ok, ¿por qué pienso esto? Uy, yo pienso esto. Te sientes muy identificado. Sí, entonces
eso de hablar es una herramienta maravillosa, de verdad, una herramienta importantísima para las personas que quieran hablar. Les vamos a dejar aquí las redes sociales. En serio, nos pueden escribir por Instagram, por YouTube, también comentarios. Nosotros mismos vamos a estar revisando. Los que vivan en Sydney, si nos quieren escribir para parches, para salir, para cosas, para charlas, para playa, para leer, para escribir poesía, me encanta. Ustedes saben, para pintar también nos encanta. Actividades y socializar. Para eso estamos, para escuchar y para comunicar, porque a mí también me encanta. Sí. Por eso mismo estamos en este Por eso estamos haciendo este proyecto. Pero sí, ya saben, la rebuena mis perros, nos estaremos charlando en otro capítulo de La Mente. Estamos muy felices con este proyecto, la rebuena mis perros. La buena May Dogs.